El siguiente teorema lo vamos a utilizar sin demostración. Todo polinomio de grado mayor que 0 tiene al menos una raíz en C. Este teorema lo vamos a utilizar para demostrar el siguiente. Teorema de factorización. Sea f de x un polinomio de grado n mayor que 0. Entonces existen complejos alfa 1 hasta alfa n y c tales que f de x es igual al producto de c por x menos alfa 1 hasta x menos alfa n. Además, si f de x es el producto de c' por x menos alfa 1' hasta x menos alfa n', entonces c es igual a c' y existe una permutación phi de los primeros n naturales tal que alfa i' es igual a alfa de phi de i. Vamos a demostrar. La demostración será por inducción sobre n. Supongamos que n es igual a 1. Entonces f de x es un polinomio de grado 1. Es decir, f de x es igual a 1 por x más a0 con a1 distinto de 0. Es importante que a1 sea distinto de 0 para que el grado de f sea igual a 1. Entonces f de x es igual a 1 por x menos a0 entre a1. Como a1 es distinto de 0, este cociente está bien definido. Haciendo c igual a a1 y alfa 1 igual a menos a0 entre a1, tenemos que f de x es el producto de c por x menos alfa 1. Por lo tanto, la primera parte del teorema es válida para n igual a 1. Ahora supongamos que la primera parte del teorema es válida para n. Demostraremos para n más 1. Sea f de x un polinomio de grado n más 1. Entonces, por el teorema 17, f de x tiene al menos una raíz alfa en c. Por el teorema del residuo existe un polinomio q de x tal que f de x es igual a x menos alfa por q de x. Ahora, el grado de f es igual a n más 1 y ya sabemos que el grado de un producto es igual a la suma de los grados. Como el grado de x menos alfa es 1, entonces el grado de q de x es n. Por hipótesis de inducción existen complejos alfa 1 hasta alfa n y c, tales que q de x es el producto de c por x menos alfa 1 hasta x menos alfa n. Esto lo podemos hacer porque estamos suponiendo que la primera parte del teorema es válida para n y el grado de q de x es n. Entonces q de x se puede ver como este producto. Ahora f de x es igual a x menos alfa por q de x. Vamos a sustituir el valor de q de x aquí y obtenemos que f de x es igual a c por el producto de x menos alfa 1 hasta x menos alfa n más 1, donde estamos bautizando a alfa de n más 1 como alfa. Entonces, observen que como q de x es este producto, entonces todo esto es q de x y esto es igual a x menos alfa. Por lo tanto, este producto nos da f de x. Por lo tanto, es válido para n más 1 porque el grado de f es n más 1 y estamos viendo a f como este producto. Entonces, por inducción, la primera parte del teorema es válida para todo n en n. Ahora vamos a demostrar la segunda parte del teorema, es decir, vamos a demostrar las unicidades. De nuevo, la demostración será por inducción sobre n. Supongamos que n es igual a 1. Y ahora supongamos que f de x lo podemos ver como el producto de c por x menos alfa 1 y también como el producto de c' por x menos alfa 1', con c distinto de 0 y c' distinto de 0. Esto es importante porque si alguno de los dos fuera 0, eso implicaría que el grado de f de x no sería 1. O sea, si alguno de los dos es 0, eso implicaría que f de x sería 0 para todo x y eso diría que su grado sería menos infinito y no sería grado 1. Por lo tanto, c y c' deben ser distintos de 0. Ahora observemos que f en alfa 1 es 0, pues simplemente hay que sustituir aquí alfa 1 y nos daría alfa 1 menos alfa 1, que es 0, y 0 por cualquier cosa es 0. Entonces 0 es igual a f de alfa 1. Eso es por un lado, pero por otro lado aquí también podemos sustituir f de alfa 1 y nos daría c' por alfa 1 menos alfa 1'. Ahora, como c' no es 0 y este producto es 0, eso implica que alfa 1 menos alfa 1' es 0,
lo que implica que alfa 1 es igual a alfa 1'. Ahora, f en 0, ¿cuánto es? Pues vamos a sustituir aquí. 0 menos alfa 1 nos da alfa 1 por c. Entonces, f en 0 es igual a c por menos alfa 1. Eso es por un lado. Pero aquí también podemos sustituir f en 0. Y eso nos daría c' por menos alfa 1'. Pero ya dijimos que alfa 1' es lo mismo que alfa 1. Entonces esto es igual a c' por menos alfa 1. Eso significa que c por menos alfa 1 es igual a c' por menos alfa 1. Si alfa 1 es distinto de 0, pues entonces podemos cancelar y ya nos daría que c es igual a c'. Eso es si alfa 1 fuera distinto de 0. Pero ¿qué pasaría si alfa 1 fuera igual a 0? Pues nos gustaría demostrar que c es igual a c'. Bueno, entonces ¿qué pasaría si alfa 1 es 0? Si alfa 1 es 0, como alfa 1 es igual a alfa 1', entonces alfa 1' es igual a 0. Entonces eso quiere decir que f de x sería igual a c por x y f de x sería igual a c' por x. Entonces cx es igual a f de x y f de x es igual a c' por x. Por lo tanto, f en 1 pues es lo mismo que c, pero por otro lado f en 1 también es lo mismo que c'. Entonces c es igual a c'. Por lo tanto, c es igual a c' y ya estamos demostrando la unicidad que es válida para n igual a 1. Vamos a suponer que la unicidad es válida para n. Vamos a demostrar para n más 1. Entonces, sea f de x un polinomio de grado n más 1 y supongamos que f de x se puede escribir como este producto y como este producto, donde c es distinto de 0 y c' es distinto de 0. Ahora, x menos alfa n más 1' divide a f de x, porque f de x es igual a este producto. Entonces, x menos alfa n más 1' divide a f de x, pero f de x es igual a este producto. Entonces, x menos alfa n más 1' divide a todo este producto. Por el corolario 16 existe una y desde 1 hasta n tal que x menos alfa n más 1' divide a x menos alfa i. Pero entonces este es un monomio que está dividiendo a este monomio. Eso quiere decir que alfa de n más 1' es igual a alfa de i. Sea psi una permutación de los primeros n naturales tal que psi de n más 1 es igual a i. Entonces vamos a tener que alfa n más 1' es igual a alfa de psi de n más 1. Pues esto es porque psi de n más 1 es igual a i y ya habíamos dicho que alfa de n más 1' es igual a alfa de i. Entonces alfa de n más 1' es igual a alfa de i porque i es igual a psi de n más 1. Además observemos que tenemos esta igualdad. Esta igualdad es cierta porque simplemente estamos cambiando los índices. Psi es una permutación de los primeros n naturales, es decir, que psi nada más está cambiando los índices. Entonces, el producto de c por x menos alfa 1 hasta x menos alfa n más 1 es exactamente igual que el producto de c por x menos alfa de psi de 1 hasta x menos alfa de psi de n más 1. ¿Por qué? Pues psi es una permutación que nada más está moviendo estos índices, nada más está moviendo los factores, es decir, aquí están exactamente los mismos factores que aquí y por lo tanto es una igualdad. Ahora, esta expresión del lado izquierdo es f de x, que es lo mismo que esto porque también es f de x. O sea, acuérdense que f de x es igual a este producto y f de x es igual a este producto. Entonces, este lado izquierdo es lo mismo que esto. Por lo tanto, esto de abajo es lo mismo que este producto. Ahora tenemos que alfa n más 1' es igual a alfa de psi n más 1. Eso quiere decir que este último factor es el mismo que este último factor. Entonces, como estos dos factores son lo mismo, pues podemos cancelar. Y nos quedaría que el producto
de C' por X menos alfa 1' hasta X menos alfa N' es lo mismo que el producto de C por X menos alfa de psi de 1 hasta X menos alfa de psi de N. Entonces ya tenemos un producto de n factores aquí y un producto de n factores aquí. Entonces ya vamos a poder aplicar la unicidad para n. Entonces, por hipótesis de inducción, existe una permutación phi de los primeros n naturales tal que alfa i' es igual a alfa de psi de phi de i para toda i desde 1 hasta n. Ahora vamos a definir phi de n más 1 como n más 1. Y entonces phi ya sería una permutación de los primeros n más 1 naturales. Entonces alfa de i' es igual a alfa de psi en phi de i para toda i desde 1 hasta n más 1. Ahora pues observemos que como phi es una permutación de los primeros n más 1 naturales y psi también es una permutación de los primeros n más 1 naturales, entonces esta composición también es una permutación de los primeros n más 1 naturales. Y por lo tanto esto termina la demostración.